La Asamblea Popular aceptó en el foro las leyes de los decemviros y su texto grabado sobre 12 tablas de bronce. ¿Qué se refiere con foro para cualquiera? Foro en este caso significa un tribunal, ¿no? Un tribunal. Vamos a poner acá en imágenes. Profesor, por ejemplo, ahorita acabo de buscar foro y tiene que ver con un lugar donde se reúnen los tribunales a discutir algo. Los tribunos, ¿no? Sí. Los tribunos. O sea, acá. Y acá están el foro y están discutiendo. Están sentados acá varias personas. Se ve que hay personas, ¿no? Y están discutiendo temas, no temas simples, ¿no? Sino temas políticos, temas de gobierno del país, porque ellos se han hecho cargo del país, son los responsables, son las autoridades, y la gente tiene esperanzas en ellos, ¿no? Por eso los han elegido. Se van a decidir temas de normativas, de leyes para gobernar. Ahí están, ¿no? Ahí están reunidos varias personas sentadas hablando sobre temas que son de bastante importancia, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Son de interés para el pueblo. Foro como sinónimo de auditorio, como sinónimo de tribunal, ¿no? Donde se va a escuchar. A un tribunal se escucha, ¿no? En un tribunal o en un foro hay audiencia, porque la gente habla y otros escuchan. Por eso que en la Edad Media también existió un cargo llamado oidor. ¿Por qué? Porque va a oír y decidir algo. En el caso del oidor, va muy vinculado a lo que es el juez. En el caso del foro, tiene que ver con, va más acorde con lo que sería el Congreso de la República, ¿no? Donde van a ver diversos temas, temas políticos, van a conversar, van a coordinar, van a acordar. Ahí está, no hay reunión. Entonces, foro quiere decir un ambiente propicio, ¿no? Público, un ambiente público, un ambiente propicio para que las autoridades discutan sobre un tema. Y en un tribunal, ¿qué cosa se imparte? Justicia. O sea, la palabra foro también a veces implica el lugar en el que está un juez o un árbitro y va a decidir algo. Lo que en la Edad Media existía un lugar llamado la Real Audiencia, ¿no? Audiencia. Y ahí hay un cargo llamado el oidor, porque va a oír temas que se ventilan, procedimientos judiciales, ¿no? O sea que se parece mucho a lo que es el juez, como les dije, ¿no? Así como hay la palabra foro, también hay la palabra aforo, ¿no? Aforo. Van a un lugar y ahí hay una especie de rótulo que dice, ¿no? Aforo máximo 60 personas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que solamente pueden entrar 60 personas, no más, ¿no? Entonces, eso es aforo, para diferenciarlo de foro, ¿no? Aforo, ¿ya? Entonces, en este caso, aforo es la cantidad máxima de personas que pueden entrar en un lugar. Y en el texto que hemos escogido, se van a hablar de leyes. Para guiar no puede ser tampoco solamente desde mis conceptos, desde mis pareceres. También tengo que decirles, hey, chicos, existen leyes que hay que conocerlas y obedecerlas. ¿No? Porque si no las conocemos, de repente no las obedecemos por el desconocimiento, ¿no? Ya las leyes hay desde antiguo, ¿no? Desde época antigua, ¿no? Y acá dice algo llamado las leyes de las 12 tablas. Pero mientras Roma no instaurase leyes escritas, sus cónsules y magistrados patricios administrarse justicia según costumbres antiguas que ellos solo conocían, la vida y los bienes de la plebe no estarían seguros, ¿no? ¿A qué se refiere con patricios? Sí, la escuché en Roma, o sea, patricios, plebeyos. Claro. Ajá. Eran poderosos, creo. Claro, entonces voy a poner acá algunas palabras que pueden hacer referencia a rangos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en lo que es Roma, la plebe. ¿Quién es la plebe? Ya habíamos hablado de eso antes, ¿no? Los que están en un
nivel bajo en la clase social. Luego también hay palabras como cónsul, que es un político, ¿no? Luego hay otro que se llama pretor. Luego hay otro que se llama patricio, ¿no? Luego dentro de los militares tenemos a los centuriones. Tenemos al legionario también, o los legionarios, legionario. Y por ahí hay otros más, ¿no? Hay otros términos más. Censores, ¿qué más? Tirano, ¿no? Hay varios. Pero más van a oír esto, ¿no? Cónsul, patricio y pretor. Y hay otro que también es cuestor, ¿no? Cuestor. ¿eh? Dice romano, magistrados romanos. Entonces ellos van a querer instaurar leyes, pero como el imperio romano era tan grande, ellos van a buscar leyes antiguas, ¿no? En Grecia, ¿no? Dice acá, la vida y los bienes de la plebe no estarían seguros. Varias veces se intentó redactar un código, pero en vano. Ya dijimos que era código, ¿no? Lo vimos que es un conjunto de leyes en la clase pasada, ¿se acuerdan o no? ¿Ustedes no vieron esto del código de Hammurabi recientemente? Sí, Claro, pues, ¿no? El código de Hammurabi, el día que Grecia faltó. El código Hammurabi, que son leyes. Después, dice Tito Livio, así se lee esto, ¿eh? Después, dice Tito Livio, fueron enviados a Atenas 3 hombres con la misión de recopilar las célebres leyes de Solón. Y creo que ya habíamos hablado de Solón, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Solón de Atenas. El gobernador Solón de Atenas, ¿qué era considerado? Facundo, di Solón de Atenas. Solón de Atenas. Un gobernador. Un gobernador. Dio leyes. Dio leyes. Entonces fue un legislador. Y entonces fue un legislador. Porque los legisladores hacen leyes. Porque los legisladores hacen leyes. Además, Solón fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Después dice Tito Livio. ¿Quién fue Tito Livio? Fue un historiador. Tito Livio contó de la historia de Roma. Fueron enviados a Atenas 3 hombres con la misión de recopilar las célebres leyes de Solón y reunir informes sobre las instituciones, costumbres y usos de los demás estados griegos. Cuando se refiere a los estados griegos... Atenas, Esparta. Bien, Atenas, Esparta, Beocia, Tebas, hay varios. Vamos a ver si sale acá ya. Polis griegas. A eso se refiere con estados griegos, ¿ya? O sea, Grecia, como es ahorita el país, no existía, ¿no? ¿Qué dice acá? Acepto, ya, no importa, vamos a aceptar todo. Vamos a ver si acá hay una especie de inventario. Ya dice, Atenas, Esparta, son estados griegos, ¿no? Corinto, estado griego. Pérgamo. Y ellos se identificaban todos como si tenían distintos nombres y sin embargo en ciertos momentos actuaban como si fuera uno solo, ¿no? Pérgamo. Olimpia. Tebas. Claro que hay otro Tebas que es en Egipto, ¿no? Pero este es Tebas de Grecia. Mileto. Tales de Mileto. Siracusa. Dionisio de Siracusa. Bizancio. Lo que ahora es Turquía, ¿no? Una parte de Turquía. Cirene, como Simón de Cirene, el que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. Argos, de donde viene la historia de Jasón y los argonautas, ¿no? Argonautas, los de Argos. Como en la Biblia, ¿no? Epístola a los Efesios, de Éfeso, ¿no? Alicarnaso, como hay un tal Dionisio de Alicarnaso, ¿no? También. Bueno, habían varios Dionisios. Nosos, ¿no? De donde encontrar, en Creta, ¿no? El palacio de Gnosos, el Torito. También son griegos, ¿eh? La parte de Creta también era una poli griega, una de las polis griegas. El reino de Macedonia, Samos, ¿no? Como donde está la Hera de Samos, la diosa Hera, Beocia,
Colofón, también, ¿no? Egina, otra polis griega. Claro que no la mencionamos tanto como Atenas y Esparta, pero es una polis, ¿no? Egina, una de las polis. Eretria, tampoco, ¿no? No lo mencionan eso. Y bueno, paran de contar, pero hay más. Regresaron a Roma después de 2 años de ausencia, ¿no? Se nombró entonces por un periodo de 1 año a 10 hombres llamados decemviros. Decen por 10 y viros por hombre, ¿no? Uno por cada tribu para redactar las leyes. O sea, se toman un trabajo de 2 años para dictar las leyes, para hacerse cargo de un pueblo. Porque el Imperio Romano era muy grande. Y al ser grande, hay que saber organizarse, ¿no? Administrar, para que se cumplan las órdenes del emperador. El emperador no está en todas partes, no podía estar en todas partes. ¿Y cómo va a tener orden en tremendo espacio? Difícil. Tenía que delegar. Y a esas personas que delegaba tenía que darles leyes para que obedezcan, para que se comporten, ¿no? Y aparte que los usos, las costumbres de Roma seguramente eran totalmente distintas a las costumbres de los pueblos hacia los cuales llegó el poder del Imperio Romano. Son pueblos diversos, ¿no? Hacerse cargo de un terreno tan grande y darles leyes para que obedezcan, ¿no? Es poner en orden las cosas, poner en orden. Y el orden está en todas partes, ¿no? En la sociedad, en un país, el orden dentro de casa, el orden dentro de un distrito, el orden mundial también, el nuevo orden mundial, ¿no? Algunos seguramente que ni siquiera han ahondado en el tema y ya quieren mencionar, porque eso es lo que pasa. Basta que una expresión se ponga de moda, todos quieren usarla, sin importar el conocimiento cabal de su significado, solamente quieren usarlo, quieren pronunciarlo y se acabó, ¿no? A ver, camina todo esto. No puedes, pues, no puedes. En carro, ¿cuánto te vas a demorar? Varios días, porque es inmenso. ¿Ya? Acá Roma, las costumbres de Roma no se parecerían a las costumbres de este lado, no se parecerían a las costumbres acá, no se parecerían a ningún de acá tampoco. Cada quien eran pueblos diversos. Si el emperador tiene poder, tiene que delegar. Y para eso hay denominaciones de jerarquías. Mira, acá hay otro igualito. Tiene que delegar, ¿no? Hay jerarquías, ¿no? Este le manda a alguien llamado tal, que tiene un cargo, no nombre propio, sino denominación de un cargo. Ese le puede delegar a otro, ¿no? Y así el otro va delegando a otro, y hasta que llega hasta al lugar más recóndito, el más alejado del imperio, le tiene que llegar, ¿qué cosa? Leyes. Leyes. ¿Para qué? Porque la idea es administrar orden, ¿no? Administrar leyes, tener todo esto organizadito y tener el control. Como si fuera un papá y una mamá que tienen unos 30 hijos, ¿no? Va a ser más difícil tener 30 hijos que tener solo uno. ¿Ven cómo las leyes y el orden implica todo? Desde casa hasta el ámbito político. Y dice que fueron acá para conocer leyes de Solón, Atenas. Desde Roma a Atenas. Durante ese año no se nombró a ningún funcionario. La Asamblea Popular aceptó en el foro las leyes de los decemviros, o sea, esos 10 hombres, y su texto fue grabado sobre 12 tablas de bronce. ¿Qué cosa es una asamblea? Es como una reunión donde se reúnen ciertas personas que tienen algo en común a discutir sobre algo. La ley de las 12 tablas constituye la base del célebre derecho romano. ¿Ya? Entonces, en la historia del derecho, y si vamos a hablar de época antigua, las leyes existen desde hace años, sí, antes de que nazca Cristo. Un abogado bien enterado, muy bueno en su profesión, tiene que saber que existe algo, ¿no? Llamado Ley de las 12 tablas, dadas ¿por quién? Por unos decemviros. Dice, en cuanto a estilo, es una obra maestra de claridad y concisión. Bueno, eso es lo que le falta a las leyes de ahora, ¿no? Con Quinto a veces hemos leído algunas leyes también y no son claras. Y no son concisas, son repetitivas. Claro, con Quinto Olví, ya me acordé. No son concisas, son repetitivas. Repiten y repiten las referencias. Sí se pueden reducir los textos de las leyes, sí se pueden. Hacen muchas veces mención de la misma cosa. No aplican
una parte lógica que tiene que ver con los elementos deísticos, no lo aplican, ¿no? Y aparte que parece que solamente ellos lo entienden, ¿no? Y a veces ni siquiera ellos lo entienden, porque lo tiene que interpretar el Tribunal Constitucional. Las leyes antiguas, esta es una ley antigua, dice que el grupo, el cuerpo de estas 12 tablas, o este conjunto, código de leyes, dice que son claras y concisas, o sea, breves, ¿no? Breves. Los distintos artículos se expresan en forma lacónica, o sea, casi no utilizan pocas palabras, ¿no? Lacónica, ¿no? Viene de... ser lacónico quiere decir que uno habla poco, ¿no? O es breve al hablar. A veces en demasía. Ah, eso ya lo dijo el otro día. Sí, creo que tiene que ver con Laconia. Laconia es otra polis, según tengo entendido, Laconia es otra otro estado griego. Exacto, Claro. justo iba a decir algo de Laconia, pero no estaba seguro. Y juzgan con extraordinario rigor, ¿no? O sea que también eran rigurosos acá en la ley de las 12 tablas. Que nos está situando este libro, que es el siglo V, antes de Cristo. La ley no admite excepción alguna, ni circunstancias atenuantes. Acá sí, en la vida real sí hay eso. Hay circunstancias atenuantes. ¿Alguien sabe a qué se refiere circunstancias atenuantes? Veamos. ¿Qué tal si yo, que tengo 45 años, le robo a una señora, le quito su cartera y la arrastro y luego se golpea el mentón, ¿no? Y se hace una gran herida, ¿no? Y después va a tener dificultades por toda su vida para hablar. Ya no va a hablar con normalidad. Yo, por tener mis 45 años, voy a la cárcel, fijo. Pero un chiquillo de 14 años le arrancha, le hace lo mismo, ¿no? No va a la cárcel. Va a un lugar donde van a intentar, de lo malo que es, hacerlo buenito, ¿no? Y después de un tiempo, como castigo, unos 6 meses, un año, chao, te vas a la calle de nuevo, esperando que te portes bien. ¿Ves? Circunstancias atenuantes quiere decir que dicen, ni circunstancias atenuantes, ¿ah? O sea, atenuante viene a ser en este sentido, a ver, ¿cómo lo puedo dibujar yo atenuante? Algo así, ¿no? Atenuante, sí. Atenuante. ¿Ves? Tu castigo, atenuante. Lo contrario de atenuante, agravante. Un agravante. ¿Qué tal si encima que le he robado, he agarrado un cuchillo y con furia, para que suelte su cartera, le he dado con furia y ha quedado terriblemente mal? Un agravante. Entonces ya no dicen, hey, ya no vas 5 años, ahora te vas por toda la vida a la cárcel, ¿no? Dicen, no había atenuantes. O sea, seas grande, seas chico, seas anciano, cometías la misma cosa, el mismo castigo para todos. Si eres blanco, si eres negro, si eres rico, si eres pobre, el mismo castigo para todos. Pero hoy, 2020, Lima, Perú, si un rico mata a alguien y si un pobre mata a alguien, ¿tiene el mismo destino? Claro que no, se ha visto en las noticias. ¿No? Y le inventan pretextos, dicen, no, que tal, comienzan a jugar con las palabras, pero al fin y al cabo uno podría preguntar, A, ¿qué hizo? Tal cosa. B, ¿qué hizo? Tal cosa. ¿No es lo mismo? Bueno, sí, sí es lo mismo. Entonces, ¿por qué tienen que tener distintos castigos, no? En cambio ahora, es complicada las leyes, ¿no? La hacen larga, porque buscan la manera de complicar la vida. A mí me parece que lo hacen al propósito, ¿no? Lo hacen con intención de sacar partido de ello. Deberían ser las leyes, deberían ser lo más simples posibles. No utilizar palabras que generen ambigüedad, eso lo vimos en comunicación con ustedes, creo, ¿no? Que no generen ambigüedad, que no haya anfibologías, ¿no? Que sean palabras claras para que la gente, cualquiera, que sea adulto, sepa lo que le va a ocurrir de cometer tal fechoría. ¿Quiénes también hacen leyes? Depende de la denominación. Congresista, puede ser el diputado también hace leyes, el senador también hace leyes, el cónsul también hace, según tengo entendido, leyes también. O sea, va a variar la denominación de acuerdo a la época de la historia. Si estamos hablando del Imperio Romano, no vamos a decir congresista, porque en esa época y en ese lugar no se usaba esa palabra congresista, ¿no? Se utilizaba cónsules. Es un imperio gigante, como hemos visto ahorita en el mapa. ¿Cómo tener el control de tremendo espacio? Es gigante.
Son días y días de viaje. Antes no existía tren eléctrico, ¿no? Para movilizarse, ¿cuánto iban a demorar desde Roma hasta los extremos del imperio? ¿No? Semanas y quizá meses. Entonces, ¿qué le quedaba al emperador? Delegar, ¿no? Si tú haces esto, mandaba cartas, emisarios y así. El legislador castiga hasta el menor delito, pero las leyes no son crueles, no son crueles. ¿Ya? El que fue cruel, y creo que lo vimos antes, ¿no? Era Dracón. Sí, hablamos en tutoría también, ¿no? De las leyes draconianas. ¿Por qué se habla acerca de draconiano? Porque existió en época muy antigua también un tipo que se llamó Dracón, que era legislador, y que él también quiso poner orden, ¿no? Orden al pueblo, pero era demasiado rudo. Sería sorprendente, tú robas algo y te quieran cortar la mano y sería todo legal. Que te dices, no, pero si solamente robo tal cosa, pero en época antigua era así, ¿no? Del 2020, si viajamos en esta dirección, hacia el pasado, por ejemplo, acá vamos a poner acá año 3000, ¿ya? 3000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo. Y si vamos a analizar las leyes, vamos a hacer un viaje de ¿qué? En cuanto a las leyes, un viaje de crueldad, ¿ya? Vas a la biblioteca, le dices, señora, quiero leer algo vinculado al Código de Hammurabi. Ya, hijito, el Código de Hammurabi tan chiquito, ¿estás leyendo esas cosas? Sí, señora, porque voy a ser presidente de la República. Ah, ya, muy bien. Señora, ahora quiero leer sobre Solón. Quiero leer sobre Dracón. Pero no es mucho para ti. No, no es mucho, profesora. Yo puedo entender eso. Y comienzas a leer, ¿no? Y te vas a dar cuenta que más bien ahora las leyes no son crueles, las leyes son blandas, bien blandas, ¿no? Y esa es la sociedad en la cual uno se enfrenta, o no se enfrenta, al menos tiene que darle cara después de terminar el colegio, y tienes que enterarte de las cosas que están normadas, para que te sepas conducir correctamente. Al hombre libre es uno de los principios capitales del derecho penal romano. Ah, del hombre libre. Pero ojo, dice del hombre libre nada más. O sea que del hombre esclavo a ese sí lo pueden torturar. Fijo que a eso se refiere, ¿no? Porque es época antigua, habían seguramente esclavos. Pero al hombre libre se le estaba prohibido torturarlo. Es uno de los principios capitales del derecho. Uno de los principios capitales que hicieron uno de los principios fundamentales. A ver, Santa Inquisición. ¿Qué es esto? ¿Están jugando a la rueda? No están jugando a la rueda. Este está sufriendo. Mire esto. ¿Están jugando a la rueda? No. Entonces, el hombre siempre va a actuar bien, a veces se desvía. Acá torturan a las personas, y en épocas antiguas decía, bueno, dice a los libres no se torturaban, ¿no? Pero ve, uno puede tratar, vamos a poner esto en blanco, en la historia, ¿no? Podemos de repente, crueldad, ¿no? Somos así, mejor así, bien. Suponiendo que arriba somos buenos, abajo somos malos, ¿ya? Estamos siendo crueles, muy, muy, muy crueles en época antigua, ¿ya? En época antigua. Después ya no tan crueles. Después ya no tanto. Luego con la Santa Inquisición cuando aparece, ¿no? Eran una institución, se institucionalizó, y resulta que cuando uno investiga acerca de la Santa Inquisición, no investiga, no lee en internet, ve que en la época de la Santa Inquisición sí se torturaban. Entonces volvimos a la crueldad, ¿no? Y después dijeron, ¿qué cosa? Chao Santa Inquisición, ¿no? No debería existir. Muy bien, regresamos de nuevo, no vamos hacia arriba, a ser buenos, ¿no? Y siguen habiendo leyes, ¿no? Siguen habiendo leyes hasta la actualidad. La idea es que en cualquier momento pueden haber leyes que nos hundan como personas, ¿no? Como personas, o bien nos lleven hacia arriba, ¿no? Para enaltecer el género humano, ¿no? Esa es la idea. Acá en época ya posterior al nacimiento de Jesús, retrocedimos, ¿no? Comportándonos de manera cruel, castigando con tortura, ¿ya? Esto lo van a estudiar seguramente en el ámbito de lo que es
historia universal o tal vez lo van a estudiar dentro de lo que es religión, la religión, ¿no? Entonces, es posible eso que pase, ¿no? Que a veces el hombre no se da cuenta y comete esos errores, pero hay que retractarse y pronto, ¿no? Y yo le dije en la clase pasada, ¿no? Que hay leyes de la puerta de la casa hacia afuera. Y distintas son las leyes de la puerta de la casa hacia adentro, ¿no? Porque ahí manda papá, mamá o quien esté a cargo, ¿no? A veces puede ser abuelito, abuelita. Los decemviros debían haber abandonado sus funciones una vez cumplido su cometido, pero comenzaron a manifestarse como tiranos. ¿Ven? Eso también pasa hasta ahorita. Pasa hasta ahorita. ¿Qué entienden? A ver, esas dos, mira, son solamente 2 microlíneas. ¿Qué entienden? Los decemviros debían haber abandonado sus funciones una vez cumplido su cometido, pero comenzaron a manifestarse como tiranos. ¿Qué dice ahí? A ver, en otras palabras, en la actualidad hay presidentes que se resisten a dejar la presidencia. ¿No ven noticias? Miren noticias. Van a hacer todo lo posible, ¿no? Sea legal o ilegal, pero con tal de quedarse más en el poder. ¿Eso ves? Pasa desde hace años y también pasa ahora. ¿No? Hemos aprendido algunas cositas. ¿No? Foro, audiencia, auditorio, tribunal de justicia, ¿no? Real audiencia. Real audiencia, es como un espacio donde trabaja el juez, ¿no? Es un auditorio donde trabaja el juez. Y real, la palabra real no tiene que ver con real o ficticio, ¿no? Real viene de rey, ¿no? Rey. O sea, la real audiencia tiene que ver con una institución que es respaldada por el rey de un país. Solón de Atenas, legislador y sabio. Tito Livio, bueno, Tito Livio lo cité por aparte, ¿no? Por cultura general, que es un historiador y que nos hemos enterado acerca de la ley de las 12 tablas y acerca del papel de los decemviros, ¿no? Y gracias a un señor. ¿Quién nos lo contó? Livio. Claro, Tito Livio. A veces es algo objetivo, ¿no? Algo que ocurrió y fin. Y a veces el historiador dice algo subjetivo, pero hay que tener cuidado con eso, con las partes subjetivas. Hay que separar las cosas que son ciertas y lo que son opiniones. ¿Qué continentes vieron ahí en el mapa? ¿A dónde llegó el Imperio Romano? ¿Qué continente? Asia. Asia, ¿qué más? África. África. No. Europa. Y Europa. ¿Ven? Un imperio de 3 continentes. Vamos a ver ahora de un tipo, no le voy a decir nada de ese tipo, a ver si ustedes deducen características de ese tipo, ¿ya? Cincinato. Les hablé alguna vez de Cincinato, ¿no? Cincinato les hice mención. En el caso que les haya hecho mención, lo vinculé con una ciudad de Estados Unidos. En tiempos de guerra o situaciones que exigían decisiones rápidas, se prefería confiar el poder a un solo hombre, a una sola voluntad. En tales momentos es peligroso dividir el poder supremo entre personas de igual autoridad. El Senado nombraba entonces un dictador por un periodo de 6 meses, a quien investiga de un poder ilimitado sobre la comunidad, incluida la vida de los ciudadanos. El dictador era, pues, un cargo excepcional y limitado. Nadie podía ejercerlo más de 6 meses. Cumplida sus misiones, el cesante volvía a ser un ciudadano cualquiera, dispuesto a rendir cuentas sobre las medidas tomadas durante su mandato. Cincinato fue nombrado de manera excepcional para que se haga cargo, ¿no? de Roma. Por X motivos, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? No podemos confiar que varios se hagan cargo.
porque si varios se hagan cargo, fijo que se mataban, ¿no? Como ha habido en la historia de Roma un montón de traiciones, ¿no? Imagínate que den el poder, el pueblo del poder a Facundo, a Sebastián y a Alonso, ¿no? Y todos dicen, ya, sí, los tres te dan la mano, pero Alonso va a decir, sí, pero te voy a acabar a ustedes dos, yo voy a quedar solito con todo el poder, yeah, va a decir Alonso, ¿no? Y efectivamente los va a traicionar y los mata a ustedes dos y queda Alonso, ¿no? Y se queda, dice, yo soy el poder, yo tengo el poder, ¿no? Y se siente feliz así. Y eso pasaba, entonces decía, en ciertos momentos había que confiarle a uno, pero no cualquier uno, ¿no? Sino que a uno que inspire confianza se le daba el poder por 6 meses, ahí dicen. ¿No? Poder ilimitado inclusive de la vida de cualquiera. ¿No? Se podía sacarte de tu casa, ¿no? Mandarte a ejecutar. Y por las leyes decían que eso está permitido. O sea, el dictador podía hacer lo que le dé la gana con todas las personas del imperio. Elegían a alguien que consideraban que era un tipo justo. Y vieron que Cincinato, ¿no? Que trabajaba en su casa, en su campo, creo que tenía plata, ¿no? Todo tranquilito, dijeron, te necesitamos como dictador, porque ahorita hay conflictos y no podemos confiarnos en repartir el poder a varios, porque está habiendo un montón de problemas. Decidían que uno solo, ¿no? Y Cincinato, todo patriota, ¿no? Dice, sí, está bien, voy a servir, ¿no? Y va y se hace cargo de la parte pública, ¿no? En épocas de Cincinato, antes de Cristo, en Roma, había la oportunidad, voy a sumar acá, voy a aumentar el tamaño, oportunidad de darle el poder a uno solo, en ciertos casos excepcionales, ¿no? Uno. Por 6 meses nada más. Y después le decíamos, bye bye, chao, descansa, gracias por servirnos, ¿no? Ve a tu casita. Pero tenía que ser alguien confiable. Sin embargo, pasado muchos años y hasta ahorita, ¿no? Ya no ocurre eso, ¿no? Ya no se le da el poder a uno solo, sino que se comparte el poder. En el Perú, ¿quiénes comparten el poder? ¿Quiénes comparten el poder? Les voy a decir ya. Y miren, esto es algo aprendido desde de Europa. El poder lo comparte el poder ejecutivo, el poder legislativo, o sea, los ministros, ¿no? El presidente y los ministros. El presidente y los ministros son el poder ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial, ¿ya? Esos tres comparten el poder. Y esto es algo aprendido, porque en los libros también se enseña algo de esto, ¿no? Equilibrio de poderes, para que ninguno tenga más poder que el otro, el equilibrio de poderes. Donde se habla acerca del equilibrio de poderes en un libro de los años 1700, o sea, siglo XVIII. ¿De quién? De este señor, el barón de Montesquieu. Yo tengo esta imagen en la carpeta, esta, ¿no? Esta, o esta creo, no sé, bueno, pero ese es el barón de Montesquieu, ¿no? Él habla acerca, en una obra llamada El espíritu de las leyes, acerca del equilibrio de poderes, ¿no? El espíritu de las leyes. ¿Quién sacó al presidente Vizcarra? Si él tenía todo el poder, ¿por qué entonces ya no es presidente? Si él tenía todo el poder, ¿cómo es que él mismo va a decir, entonces yo tengo todo el poder y ahora yo tengo el poder de irme? No, lo sacaron, porque entonces él no tiene todo el poder, porque hay un equilibrio de poderes, ¿ya? ¿Quién habla acerca del equilibrio de poderes? El barón de Montesquieu en el siglo XVIII, en época de lo que se llama la Ilustración, o también se llama así, el siglo de las luces. Los que están en el legislativo, los congresistas, seguramente dicen, yo tengo poder. Los ministros dirán, yo tengo poder. Los jueces dirán, yo tengo poder. Pero son varios. En época antigua, era posible en el Imperio Romano que uno tenga el poder. Solo uno. Hace un rato vimos que 10 tenían el poder de legislar. 10. ¿Y qué pasó con esos 10? Los 10 se quisieron quedar en el poder. Pero con este uno en particular, llamado Cincinato, ocurrió algo distinto. ¿Qué hizo de distinto Cincinato? Luego que cumplió los 6 meses de su poder, dijo, muy bien, ya llegó los 6 meses, ahora me toca hacer lo que corresponde. ¿Qué creen que hizo? No lo hizo.
se fue a su casita. Dijo, ya me tengo que ir a mi casita, mi chacrita está mal cuidada, y se fue a su casa y desapareció. ¿No? Acá se fue a su casa, desapareció del mapa político, ¿no? Chau. Y existe un lugar, como les dije, en Estados Unidos llamado Cincinnati. ¿Nunca han oído la palabra Cincinnati? Está Cincinnati. Acá, ¿ves? Bueno, es el mapa. Acá tenemos Cincinnati, algunos lugares, ya para cuando vayan de viaje. Cincinnati tiene... Ese es su epónimo, ¿no? Epónimo. ¿Qué ocurre con Cincinnati? Con Cincinnati, veamos acá. Cierta vez los romanos se enzarzaron en una peligrosa guerra contra un pueblo vecino, los ecuos, a causa de la incompetencia militar de uno de los cónsules. Un destacamento romano había quedado acorralado. Angustiados, los romanos solo vieron una solución: concentrar todos los poderes en manos de un solo hombre, y eligieron a Lucio Quincio Cincinato, un patricio que había adquirido antes fama de cónsul por su valor y talento político. Cuando los enviados del Senado llegaron a la pequeña granja que Cincinato poseía al otro lado del Tíber, cuando dice Tíber me refiero al río Tíber, ¿no? Para comunicarle el resultado de la votación, el antiguo cónsul estaba arando su campo, porque tenía una casa con campo. A la mañana siguiente se presentó en el foro con toga de dictador, orlada de púrpura, porque el color púrpura en épocas del Imperio Romano hace referencia a poder, hace referencia a autoridad. ¿Ya? No se olviden, púrpura es sinónimo de autoridad, el color. Y llamó a todos los ciudadanos a las armas. A medianoche llegó con esta leva al campo de los ecuos. Ecuos son personas, ¿no? Amparado por la oscuridad, rodeó al enemigo y erigió una empalizada, o sea, hizo una especie de cerca de palos, ¿no? A lo largo de sus líneas. Terminado el trabajo, Cincinato ordenó a los suyos que profirieran gritos de guerra. Los compatriotas cercados por el enemigo se animaron y lanzáronse al ataque. Los ecuos, cogidos entre dos fuegos, pidieron la paz. Entonces, Cincinato era de armas tomar, ¿no? Al toque quiso solucionar el problema. Cincinato les permitió marchar libres, a condición de rendir las armas y entregar sus jefes a los romanos. Cumplida su misión en solo 6 días, el dictador se despojó de la toga orlada, o sea, de ese uniforme, ¿no? Como una especie de uniforme que tiene un distintivo, que es el color púrpura, que es sinónimo de autoridad, ¿no? La toga orlada, así como la toga se refiere a esa ropa que utilizan pues, en la promoción los chicos, ¿no? Los primaria, secundaria. La toga orlada de púrpura, y retomó el arado, aun cuando podía prolongar el poder durante 6 meses. ¿Ven? Él no se quiso quedar 6 meses, sino que se fue mucho más antes. ¿Por qué? Porque solucionó el problema rápido. Para los romanos, Cincinato llegó a constituir un símbolo del espíritu cívico. Él no dijo, ya tengo todo el poder, yo me quedo. ¿No? Dijo, ya solucioné, ya me voy, chau. ¿No? Dice, la ciudad estadounidense de Cincinnati perpetúa su recuerdo. Se la denominó así en homenaje al que entonces se consideraba como el Cincinato de los Estados Unidos, George Washington. ¿Qué características tiene Cincinato? Que no le importaba el poder, sino que solo quería mantener la paz.